El tren que no existía. Cuando nuestra empresa se mudó a otra oficina, fui uno de los pocos que se opusieron. Me había trasladado a esta ciudad precisamente por este trabajo, y en la nueva ubicación tendría que viajar aproximadamente 1 hora cada día. Por desgracia para mí, mi objeción fue ignorada. La nueva oficina tenía mejores conexiones de transporte público, así que para la mayoría de los empleados era una mejora evidente. Hasta entonces, no estaba acostumbrado al transporte público. Mi apartamento quedaba tan cerca del trabajo que iba caminando todos los días. Por eso, cuando salí hacia la oficina por primera vez hace una semana, olvidé revisar si había actualizaciones en el servicio. Ya estaba en la estación cuando vi el cartel, cancelaciones por huelga hoy. Solté una risa para mis adentros mientras sacaba el teléfono para pedir un taxi. Evidentemente, aún tenía mucho que aprender. Entonces oí la llegada de un tren. Sabía que, incluso cuando se cancelaban los servicios, los trenes seguían circulando por otros motivos, prácticas para nuevos empleados o simples traslados a otra estación. Por eso me desconcertó que se detuviera frente a mí, y que hubiera gente dentro. Me giré para comprobarlo. En el panel digital detrás de mí seguía apareciendo el aviso de cancelación. Sin embargo, en la pantalla informativa del tren se leía con total claridad, línea 4, Green Street. Era mi conexión. Cuando las puertas se abrieron y algunos pasajeros bajaron, agarré mi bolso y subí de inmediato. Busqué un asiento libre y me senté en cuanto encontré uno. Comenzaba el trayecto de 1 hora. El tren estaba abarrotado, como era de esperar. Eran las 6:30 de la mañana en una de las líneas más transitadas del metro de una gran metrópolis. No me sorprendió que estuviera tan lleno que resultara imposible levantarme sin pedir a los demás que se apartaran. Lo que sí me sorprendió fue que, tras las primeras estaciones, parecía que ya nadie subía. Claro, el tren estaba lleno. Literalmente no cabía nadie más. Pero las estaciones en las que nos deteníamos también estaban vacías. Nadie esperaba ese tren. Además, casi nadie bajaba. Cuando vi que durante 5 estaciones consecutivas nadie entraba ni salía, empecé a inquietarme. La claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. Miré el teléfono para comprobar la hora, con la esperanza de que estuviéramos cerca. Faltaban 45 minutos. Revisé de nuevo la aplicación de transporte compartido para ver cuánto me costaría ir al trabajo desde la siguiente estación. ¿$25? Claro, lo pagaría y me olvidaría del asunto. Y a partir de mañana trabajaría desde casa, salvo que hubiera algo realmente importante en la oficina. Decidí escuchar a mi instinto y bajarme en la siguiente parada. Algo en aquella situación me provocaba una incomodidad casi física. Fue entonces cuando empezó. Me di cuenta de que el tren llevaba ya 5 o 6 minutos sin detenerse. No era que pasara estaciones de largo. No había estaciones. Lo único que veía al mirar por la ventana era un túnel oscuro y cubierto de polvo. Decidí esperar un poco más antes de asustarme oficialmente, pero tras 10 minutos sin que el paisaje cambiara en lo más mínimo, supe que tenía que levantarme. Tenía que salir de ese tren. «Disculpe», le dije a la persona que estaba frente a mí. «Necesito pasar. La próxima parada es la mía». No hubo reacción. Estaba de pie, mirando hacia la derecha, como si ni siquiera hubiera oído mis palabras. «Perdone, tengo que salir». Intenté de nuevo. Esta vez tiré ligeramente de su chaqueta para asegurarme de que me notara. Nada. Entonces me di cuenta de algo peor. Hacía un buen rato que no escuchaba ningún sonido. Ni conversaciones, ni el traqueteo habitual, nada. Miré otra vez a la persona frente a mí. Seguía ignorándome. Ya no podía soportarlo. Siempre he llevado mal los espacios cerrados. Soy de esos que interrumpen vídeos de exploraciones en cuevas para no entrar en pánico. Y ahora estaba entrando en pánico de verdad. Me puse de pie. Mi cuerpo presionó contra los pasajeros delante de mí, pero tenía que abrirme paso. Si no iban a reaccionar, mejor para mí. Llegaría hasta las puertas y accionaría el freno de emergencia. Me giré hacia la derecha. Los rostros de quienes estaban a mi alrededor quedaban demasiado cerca del mío. Cuando intenté dar el primer paso, sentí algo en la espalda. No era solo la presión del yentío. Eran manos, 4 o 5, todas distintas. Manos que me agarraron con una fuerza brutal desde atrás. 2 tiraron de mi brazo izquierdo. Una me sujetó por el cuello. Las otras me aferraron por la chaqueta, intentando arrastrarme hacia atrás. Grité y forcejeé, intentando girarme lo más rápido posible. Las manos desaparecieron. Nadie me sujetaba. Todos evitaban mi mirada. Respiraba con dificultad mientras empujaba a la gente y gritaba. «¿Qué quieren de mí?». Nadie respondió. Estaba a punto de volverme cuando sentí otra vez las manos. Esta vez desde el lado opuesto. El pánico me desbordó. Intenté quitármelas de encima,
golpeando y gritando. Finalmente caí de nuevo sobre mi asiento y levanté la vista. Todos seguían exactamente en el mismo lugar, mirando hacia otro lado. Como antes, en contra de todos mis instintos, cerré los ojos. Tenía que calmarme. Regulé la respiración y permanecí así varios minutos. Lo primero era claro, debía llegar al freno de emergencia. Los otros pasajeros parecían agarrarme cada vez que les daba la espalda. Y esa idea me llevó a otra, aunque no me gustaba en absoluto pensar en ella. Me deslicé de la silla hasta quedar sentado en el suelo y empecé a apartar a los demás todo lo que pude. Al final logré despejar el espacio suficiente para tumbarme. Me cubrí la cabeza con los brazos y comencé a estirar las piernas, empujándome poco a poco hacia las puertas del tren. Intentaba no perderlos de vista, los miraba como si mi vida dependiera de ello. Por suerte, mi idea pareció funcionar. Ya no intentaban agarrarme. Seguí así hasta que por fin alcancé las puertas. Me senté y luego me incorporé, asegurándome de mantener la espalda vuelta hacia los pasajeros. Entonces lo vi, el freno de emergencia, a aproximadamente 1 metro a mi izquierda. Extendí el brazo hacia él, pero no me alcanzaba. Giré el torso para inclinarme un poco más y, de repente, volví a sentir manos sobre mí. Pero fue suficiente. Logré enganchar el freno con el dedo índice y, arrojando todo el peso de mi cuerpo contra las manos que me sujetaban, tiré con todas mis fuerzas. El túnel no era lo único que parecía interminable. El tren empezó a frenar con violencia, acompañado de un estruendo ensordecedor, y casi todos fueron lanzados hacia atrás por la fuerza repentina. Yo conseguí aferrarme a la manija de la puerta. La sensación y el chillido en mis oídos no cesaban. Se prolongaban como si la distancia de frenado fuese infinita, aplicando una presión constante sobre todos en el vagón. Al menos, eso detuvo las manos que me retenían. Seguían intentando alcanzarme, pero el tirón continuo del frenado las arrastraba hacia atrás una y otra vez. La presión era insoportable, y solo veía una salida. De algún modo tenía que abrir las puertas. Incluso si debía saltar de un tren en movimiento, mis probabilidades de sobrevivir allí dentro eran mucho menores. Por suerte, las puertas estaban separadas por una capa de silicona que cubría sus bordes, para evitar que alguien resultara herido si quedaba atrapado entre ellas. Aproveché esa pequeña ventaja para introducir la mano entre ambas. Me desplacé un poco más para meter el brazo lo máximo posible cuando, de pronto, sentí algo. Algo al otro lado, otra mano, pero esta vez no intentaba agarrarme. Me acariciaba suavemente desde fuera. Un escalofrío me recorrió la espalda y estuve a punto de apartarme por instinto. Casi, fuera lo que fuese, no importaba. No podía quedarme allí, tenía que salir. Decidí ignorarlo. Metí también la otra mano entre las puertas, y las caricias continuaron. La fuerza del tren al frenar era tan intensa que parecía que me rompería ambos brazos en esa posición, pero tenía que seguir. Empecé a separar las puertas con todas mis fuerzas cuando vi el reflejo de los demás pasajeros en las ventanas. Hasta entonces no había visto sus expresiones, porque siempre me daban la espalda. Todos se sujetaban entre sí o a partes del tren, intentando resistir la fuerza del frenado. Pero sus acciones no encajaban con la situación. Algunos sacaban sus teléfonos, otros parecían conversar, aunque yo seguía sin distinguir ningún sonido. Todos se comportaban como si nada extraordinario estuviera ocurriendo, salvo por el hecho de que me miraban fijamente y negaban con la cabeza, como insinuando que lo que yo hacía estaba mal. Ninguna de sus acciones parecía coordinada, excepto ese movimiento de cabeza que realizaban al unísono. Las puertas empezaron a ceder. No podía ver nada a través de la rendija, pero continué. Logré abrirlas lo suficiente para introducir una rodilla. Parecía que no podría separarlas más, así que intenté deslizarme entre ellas todo lo posible. Miré por última vez el reflejo de la gente. Luego pasé el hombro. Después, parte del torso. Finalmente, saqué la cabeza al exterior. El chillido de los frenos era aún más fuerte fuera, y vi chispas saltando en el túnel. En cuanto mi torso estuvo completamente afuera, intenté impulsarme con las puertas para liberar el resto de la pierna y el brazo. Escuché un crujido seco y salí despedido contra la pared del túnel. El estrépito cesó casi de inmediato. Yacía aturdido en el suelo, la visión tornándose cada vez más roja. Pero estaba vivo. Miré a mi alrededor y el tren ya no estaba. Intenté levantarme, pero no pude. Como era de esperar, saltar de un tren en movimiento no es precisamente indoloro. Empecé a arrastrarme. Al cabo de un rato distinguí linternas a lo lejos. Al parecer, la ciudad había aprovechado la huelga para realizar trabajos de mantenimiento en el túnel.
Cuando les pregunté, ninguno de ellos había visto pasar ningún tren por allí. Ahora estoy en el hospital. El médico dice que me darán el alta mañana. Todavía me descubro observando los reflejos en las ventanas cuando alguien aparta la mirada de mí, pero desde entonces no he vuelto a ver nada extraño. No escribo esto para que nadie me compadezca, sinceramente, me da igual. Solo necesito decirlo, aunque su tren cancelado finalmente llegue, por favor, no suban a él. Cuando nuestra empresa se mudó a otra oficina, fui uno de los pocos que se opusieron. Me había mudado a esta ciudad específicamente por este trabajo, y en la nueva ubicación tendría que desplazarme aproximadamente 1 hora cada día. Por desgracia, mi objeción fue rechazada. El nuevo emplazamiento tenía mejor conexión de transporte público, así que resultaba más conveniente para la mayoría de los empleados. Hasta entonces no estaba acostumbrado al transporte público. Mi apartamento quedaba tan cerca del trabajo que iba caminando todos los días. Por eso, cuando salí hacia la oficina por primera vez, hace una semana, olvidé comprobar si había actualizaciones sobre el servicio para ese día. Ya había llegado a la estación cuando vi el cartel, servicio cancelado hoy por huelga. Solté una risa para mis adentros mientras sacaba el teléfono para pedir un taxi. Evidentemente, todavía tenía mucho que aprender. Entonces escuché la llegada de un tren. Sabía que, incluso cuando los servicios se cancelaban, los trenes seguían utilizándose por otros motivos, entrenamientos para nuevos empleados o simples traslados a otra estación. Por eso me desconcertó que se detuviera justo frente a mí, y que hubiera gente dentro. Me giré para asegurarme, en el panel digital detrás de mí seguía apareciendo el aviso de cancelación. Sin embargo, en la pantalla del tren se leía con claridad, línea 4. Green Street, era mi conexión. Cuando las puertas se abrieron y algunos pasajeros bajaron, agarré mi bolso y subí sin pensarlo. Busqué un asiento libre y me senté en cuanto encontré uno. Comenzaba el trayecto de 1 hora. El tren estaba abarrotado, algo completamente normal a las 6:30 de la mañana en una de las líneas más concurridas del metro de una gran metrópolis. No me sorprendió que estuviera tan lleno que resultara imposible levantarme sin pedir a los demás que se apartaran. Lo que sí me llamó la atención fue que, después de las primeras estaciones, parecía que ya nadie subía. Claro, el tren estaba lleno. Literalmente no cabía nadie más. Pero las estaciones en las que nos deteníamos también estaban vacías. Nadie esperaba ese tren, y casi nadie bajaba tampoco. Cuando vi que durante 5 estaciones consecutivas nadie entraba ni salía, empecé a inquietarme. Sentí como la claustrofobia se apoderaba de mí. Miré el teléfono para comprobar la hora, esperando que estuviéramos cerca de llegar. Faltaban 45 minutos. Revisé la aplicación de transporte compartido para ver cuánto me costaría ir al trabajo desde la siguiente estación. ¿$25? Claro, lo pagaría y me olvidaría del asunto. Y a partir de mañana trabajaría desde casa, a menos que hubiera algo realmente importante en la oficina. Decidí escuchar a mi instinto y bajarme en la siguiente parada. Algo en aquella situación me provocaba una incomodidad profunda, casi visceral. Fue entonces cuando empezó. Me di cuenta de que el tren llevaba ya 5 o 6 minutos sin detenerse. No era que estuviera pasando estaciones de largo. No había estaciones. Lo único que veía por la ventana era un túnel oscuro y cubierto de polvo. Decidí esperar un poco más antes de asustarme oficialmente. Pero tras 10 minutos sin que el paisaje cambiara en absoluto, supe que tenía que levantarme. Tenía que salir de ese tren. «Disculpe», le dije a la persona que estaba frente a mí. «Necesito pasar. La próxima parada es la mía». No hubo reacción. Permanecía de pie, mirando hacia la derecha, como si ni siquiera hubiera oído mis palabras. «Perdone, tengo que salir». Intenté de nuevo. Esta vez tiré ligeramente de su chaqueta para asegurarme de que me notara. Ninguna reacción. Entonces me di cuenta de algo aún peor. Hacía rato que no escuchaba ningún sonido. Ni conversaciones, ni el traqueteo habitual, nada. Volví a mirar a la persona frente a mí. Seguía ignorándome. Ya no podía soportarlo. Siempre he llevado mal los espacios cerrados. Soy de esos que interrumpen vídeos de exploraciones en cuevas para no entrar en pánico. Y ahora estaba entrando en pánico de verdad. Me puse de pie. Mi cuerpo presionó contra los pasajeros delante de mí, pero tenía que abrirme paso. Si no iban a reaccionar, mejor para mí. Llegaría hasta las puertas y accionaría el freno de emergencia. Me giré hacia la derecha. Los rostros de quienes estaban a mi alrededor quedaban demasiado cerca del mío. Cuando intenté dar el primer paso, sentí algo en la espalda. No era la presión del yentío. Eran manos, 4 o 5, todas distintas. Manos que me agarraron con una fuerza brutal desde atrás.
2 tiraron de mi brazo izquierdo. Una me sujetó por el cuello. Las otras me aferraron por la chaqueta, intentando arrastrarme hacia atrás. Grité y forcejeé con la multitud para girarme lo más rápido posible. Las manos desaparecieron. Nadie me retenía ya. Todos apartaban la mirada. Respirando con dificultad, empujé a la gente y grité: ¿qué quieren de mí? Nadie respondió. Estaba a punto de volverme cuando sentí otra vez las manos. Esta vez desde el lado opuesto. El pánico me desbordó. Intenté quitármelas de encima, golpeando y gritando. Finalmente caí de nuevo sobre mi asiento y levanté la vista. Todos seguían exactamente en el mismo lugar, mirando hacia otro lado, como antes. En contra de todos mis instintos, cerré los ojos. Tenía que calmarme. Regulé la respiración y permanecí así varios minutos. Lo primero era claro: debía llegar al freno de emergencia. Los otros pasajeros parecían agarrarme cada vez que les daba la espalda. Y eso me dio una idea, aunque la sola posibilidad me resultaba inquietante. Me deslicé del asiento hasta quedar sentado en el suelo y empecé a empujar a los demás todo lo que pude. Al final conseguí liberar el espacio suficiente para tumbarme. Me cubrí la cabeza con los brazos y estiré las piernas, impulsándome poco a poco hacia las puertas del tren. Procuraba no perderlos de vista, los miraba como si mi vida dependiera de ello. Por suerte, parecía funcionar. Nadie volvió a agarrarme. Seguí avanzando así hasta que por fin llegué a las puertas. Me senté, luego me incorporé con cuidado, asegurándome de no darles la espalda a los pasajeros. Ahora veía el freno de emergencia. Estaba aproximadamente a 1 metro, a mi izquierda. Extendí el brazo hacia él, pero no era lo bastante largo. Giré el torso para inclinarme un poco más, y sentí de nuevo las manos. Pero fue suficiente. Logré enganchar el freno de emergencia con el dedo índice y, arrojando todo el peso de mi cuerpo contra las manos que me sujetaban, tiré con todas mis fuerzas. El túnel no era lo único que parecía interminable. El tren comenzó a frenar con violencia, acompañado de un estruendo ensordecedor. Casi todos fueron lanzados hacia atrás por la fuerza repentina. Yo conseguí aferrarme a la manilla de la puerta. La presión y el chillido agudo en mis oídos no cesaban. Era como si la distancia de frenado fuera infinita, como si la fuerza siguiera aplastándonos sin fin. Al menos eso impidió que las manos me mantuvieran inmóvil. Seguían intentando atraparme, pero el impulso del frenado las arrancaba una y otra vez. La presión se volvió insoportable y solo veía una salida: tenía que abrir esas puertas. Incluso si debía saltar de un tren en movimiento, mis probabilidades de sobrevivir allí dentro eran mucho menores. Por suerte, las puertas estaban separadas por una capa de silicona en sus bordes, diseñada para evitar que alguien resultara herido si quedaba atrapado entre ellas. Aproveché ese pequeño margen para introducir la mano. La deslicé lo más que pude, y entonces lo sentí. Algo al otro lado, otra mano, pero esta no me agarró. Me acarició suavemente desde el exterior. Un escalofrío me recorrió la espalda y estuve a punto de apartarme por puro instinto. Casi, fuera lo que fuera, no importaba. No podía quedarme allí, tenía que salir. Decidí ignorarlo. Metí la otra mano entre las puertas y las caricias continuaron. La fuerza del tren frenando parecía capaz de romperme ambos brazos en esa posición. Pero no tenía alternativa. Empecé a separarlas con todas mis fuerzas cuando vi el reflejo de los otros pasajeros en los cristales. Hasta ese momento no había visto sus expresiones, porque siempre apartaban la mirada. Todos se sujetaban entre sí o a partes del tren, intentando resistir la inercia. Pero sus acciones no encajaban con la situación. Algunos sacaban sus teléfonos, otros parecían conversar, aunque yo seguía sin oír ni un solo sonido. En sus rostros había una normalidad inquietante, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo, salvo por un detalle: todos me miraban, y negaban con la cabeza. Lo hacían al unísono, como si quisieran advertirme de que lo que estaba haciendo estaba mal. Ninguno de sus movimientos parecía coordinado, excepto ese gesto sincronizado, repetido, de desaprobación. Las puertas empezaron a ceder. No podía ver nada a través de la abertura, pero continué. Las separé lo suficiente para introducir una rodilla. Sentí que no lograría abrirlas más, así que intenté deslizarme por el hueco lo máximo posible. Miré por última vez el reflejo de la gente. Luego pasé el hombro, después parte del torso. Finalmente, mi cabeza quedó fuera. El chillido de los frenos era aún más fuerte en el exterior. Veía chispas saltando en la oscuridad del túnel. Cuando mi torso estuvo completamente fuera, intenté impulsarme para liberar la pierna y el brazo que aún quedaban dentro. Escuché un crujido violento y salí despedido contra la pared del túnel. El estruendo cesó casi de inmediato. Yacía aturdido en el suelo.
Mi visión se teñía cada vez más de rojo. Pero estaba vivo. Miré alrededor. El tren ya no estaba. Intenté ponerme en pie, pero no pude. Como era de esperar, saltar de un tren en movimiento no es precisamente indoloro. El dolor era intenso. Empecé a arrastrarme. Al cabo de un tiempo distinguí linternas a lo lejos. Al parecer, la ciudad había aprovechado la huelga para realizar trabajos de mantenimiento en el túnel. Cuando pregunté, nadie había visto pasar ningún tren por allí. Ahora estoy en el hospital. El médico dice que me darán el alta mañana. Aún me sorprendo mirando los reflejos en las ventanas cada vez que veo a alguien apartar la mirada de mí. Pero desde entonces no he vuelto a notar nada extraño. No escribo esto para que sientan lástima. Sinceramente, me da igual. Solo necesito decirlo, aunque su tren cancelado finalmente llegue. Por favor, no suban.